Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Aquí ojalá tenemos que comenzar esta semana pues rindiendo tributo de recordación a un inmortal que se nos va. Fidel Castro Ruz, ha muerto el pasado viernes. El pasado viernes 25 de este noviembre se nos ha ido Fidel Castro a los 90 años. Fidel Castro es de esos personajes que nacen uno cada tantos siglos, porque a veces ni siquiera en un mismo siglo se producen personajes de esta dimensión, personajes de esta talla. Fidel Castro pertenece a esos héroes de leyenda. Pertenece a la generación, no a la generación, pero sí al grupo de esos grandes de América Latina, en donde habría que colocar a Simón Bolívar, donde están colocados Simón Bolívar, Sucre, San Martín, donde está José Martí, donde está Juan Pablo Duarte, todos esos grandes donde hay que colocar y donde está también Juan Bosch. A esa estirpe pertenecía y pertenece y pertenecerá siempre Fidel Castro. Fidel Castro demostró que una isla pequeña y pobre puede enfrentar, y no solo enfrentar, sino también vencer a sus más poderosos enemigos, siempre y cuando esté armada, como se debe, de una moralidad a toda prueba, de unas ideas correctas, ciertas, certeras y transformadoras, y de un equipo de hombres y de mujeres dispuestos a hacer realidad esas ideas, fundamentados en ellas y en una fuerte moral, como decía el propio Fidel, como destacaba Eugenio María de Hostos y como siempre recordaba aquí el inolvidable Juan Bosch. Eso es lo que necesitamos, ideas correctas, ideas acertadas. Y de esas ideas también, además de esas ideas, necesitamos los hombres y las mujeres dispuestos a llevarlas a la práctica, llevarlas a cabo, armados de ellas y de una fuerte moral, de una inquebrantable ética. Fidel Castro muere en la pobreza, es bueno que se sepa. Su familia es una familia pobre, es bueno también que se sepa. Y que en el momento en que llegó la hora de repartir en Cuba lo que había que repartir, repartió primero lo suyo, las tierras de sus padres, lo que tenía su familia lo repartió a la hora que llegó el momento de la Revolución Cubana. Predicó con el ejemplo, actuó siempre con el ejemplo y por lo tanto servirá de norte a todos los hombres y a todas las mujeres de buen corazón, de un corazón revolucionario, de un corazón patriótico. Fidel Castro no solamente pensó en Cuba, pensó en el mundo y pensó en el ser humano en términos generales. No se quedó, no fue un pensamiento que se quedó allí. Pensó en América Latina y cada vez que pudo también fue ayuda para todos los pueblos de América Latina y del mundo que solicitaron la ayuda de Cuba. Más de 600.000 misiones. Óigase bien, más de 600.000 misiones realizadas alrededor del mundo
buena parte de ellas por toda América Latina. Misiones de médicos, misiones educativas y misiones militares cuando fue necesario también. El Consejo Militar no les faltó a quienes lo necesitaron. Hasta en África se sintió la presencia de Fidel Castro. Fidel Castro y la Revolución Cubana y el pueblo cubano, el pueblo de José Martí, ayudaron en la lucha contra el apartheid allá en África del Sur. Allí murieron cubanos luchando contra el apartheid, luchando a favor de la causa de Nelson Mandela. De ahí el agradecimiento de Mandela a Fidel Castro y a la Revolución Cubana. Miles de ciudadanos de todo el mundo fueron a Cuba a prepararse como ingenieros, como médicos, como educadores, para regresar a sus países, en África, en América Latina, para regresar a sus países a servir a sus pueblos. Decenas de miles fueron a graduarse, fueron a cursar estudios allí en las universidades cubanas, y de allí regresaron a sus países a servirles a sus pueblos. Hoy rinden tributo a Fidel, un alma generosa, digna, con toda la dignidad que es propia de los grandes hombres y las grandes mujeres que ha dado el mundo, los que han transformado el mundo. El pueblo cubano y el mundo entero rinden tributo hoy a ese titán, ese héroe de leyenda, que demostró, como dije, que los pueblos pequeños, armados de una fuerte voluntad, armados de ideas correctas, pueblos pequeños, no importa, pueden vencer a sus más poderosos enemigos. Por más que quiso Estados Unidos doblegar la Revolución Cubana, en 50 años no pudo doblegar, no pudo quebrantar el espíritu patriótico, revolucionario, que insufló la Revolución Cubana con las ideas de José Martí a ese pueblo. No pudieron, decenas y decenas de atentados contra la revolución y decenas de atentados contra el propio Fidel Castro y los líderes de la revolución no pudieron contra esa revolución, que sigue ahí, imbatible, inquebrantable. Sigue ahí la revolución, siguen ahí las ideas de Fidel, siguen ahí las ideas de José Martí, por encima de todos los avatares, por encima de todos los ataques, por encima de todas las ofensas, por encima de toda la incomprensión incluso de mucha gente que no acabó de comprender aquel proceso, porque así son las verdaderas revoluciones, son radicales, y como son radicales, unos las comprenden y se entregan a ellas y las defienden y entregan su vida de ser necesario. Otros no las comprenden, otros que viven o están acostumbrados a vivir más cómodos y decididos a vivir fieles a sus criterios personales, egoístas, se entregan a las peores causas. Los vietnamitas demostraron después lo que Fidel demostró, que los pueblos pequeños, armados de esas ideas y armados de una inquebrantable moral, pueden vencer a sus más poderosos enemigos. Vietnamitas y cubanos vencieron al imperio más poderoso que ha parido la historia de la humanidad. Vietnamitas y cubanos demostraron que los pueblos pequeños, armados de la verdad, pueden con sus más poderosos enemigos. Pero
La Revolución Cubana no solamente venció en el terreno militar, venció también en el terreno de la educación. El pueblo cubano es probablemente el pueblo que reúne los más altos estándares de calidad educativa, no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel mundial. El pueblo cubano y la Revolución Cubana fueron bajo precisamente las ideas, los auspicios, la fuerza de esa revolución, los que primero vencieron en América Latina el analfabetismo definitivamente. Dotaron a ese pueblo de un nivel cultural admirable en todo el sentido de la palabra. Profesionales de la medicina, de la ingeniería, estudios en el área de las ciencias, aportes científicos importantes al área de la medicina y al área de la ciencia, en la lucha contra el cáncer. Cuba, uno de los pocos pueblos y de los pocos países de América Latina que se encuentran a la vanguardia en la investigación y en la lucha contra enfermedades como el cáncer, para mencionar un solo caso. Para que tengamos idea de qué es lo que estamos hoy recordando, qué es lo que estamos hoy, de qué es que estamos hablando y qué es lo que decimos cuando recordamos a Fidel Castro, que acaba de irse. Esta semana será una semana de recordación. Esta será una semana de honra al líder histórico de la Revolución Cubana. El presidente Danilo Medina ha enviado una carta memorable al presidente Raúl Castro Ruz. En esa carta el presidente Danilo Medina destaca precisamente la condición, el sacerdocio que hizo Fidel Castro de la política. Toda su vida fue un sacerdocio, fue el servir al pueblo cubano y fue ejercer la política desde las posiciones más altas y más dignas del ser humano. Destaca el presidente Danilo Medina en esa comunicación los servicios rendidos por Fidel y por la Revolución Cubana a América Latina y al mundo, y comenzando desde luego por el propio pueblo cubano. Nosotros desde Ojalá no podemos hacer más que eso, rendir nuestro tributo también de agradecimiento y de recordación eterna al líder de la Revolución Cubana, a Fidel Castro, que ha fallecido el pasado viernes, 25 de noviembre, a sus 90 años. Muere como vivió, como decía Silvio Rodríguez en una de sus canciones. Yo me muero como viví, una frase de Fidel. Muero como viví. Así, digno, revolucionario, pobre, así. Yo me muero como viví, decía Fidel, sin arrepentimiento, sin nada de qué arrepentirse, porque siempre hizo lo correcto. Bienvenido. Bueno, en realidad se trata de, como usted ha descrito, de una figura que no solo ha marcado la historia cubana, sino la historia latinoamericana y del mundo. Se trata posiblemente, ya fallecido, pero vivo, del político más influyente de todos los políticos de estos últimos 50, 60 años. No solo el más longevo en el ejercicio de la conducción de un proceso revolucionario como el cubano, 49 años,
sino dotado de una particular inteligencia y valentía, legendaria. Y lo dice Mujica a propósito en una bellísima carta que le escribe a Fidel después de su fallecimiento. Usted es una leyenda. Bueno, Fidel Castro es una leyenda, no hay duda. Y las leyendas y los hombres de su trascendencia histórica pues generan siempre posiciones encontradas. Gente que bien le quiere, como es su caso y el de la mayoría de los latinoamericanos, y el que le odia o asume tener razones para celebrar incluso la muerte de un adversario formidable, porque lo fue en todos los terrenos, que nunca rehuyó el debate de las ideas y defendió las suyas propias y las del pueblo cubano. De Fidel se va a hablar más a partir de ahora posiblemente que de antes, porque la Revolución Cubana no solo fue la revolución socialista latinoamericana, la única, sino que marcó a todas, varias generaciones de latinoamericanos. Fidel estuvo en todos los grandes acontecimientos que nos involucraron como pueblo. Y por lo tanto, los que hacen lo que este señor hizo en vida, sus frutos solo son cosechados propiamente, don Ramón, son cosechados en la posteridad. En la posteridad es cuando efectivamente crece ante los ojos de nosotros, los mortales, crece la figura de una personalidad como la de Fidel Castro Ruz. Penoso ver el espectáculo de mal gusto de quienes asumen como si fueran lúmpenes, y esto también hay que decirlo, porque no hay nada más parecido a esos entierros de delincuentes que se producen en medio de la beventina y del tirar y disparar armas de fuego y encaramarse impúdicamente en autobuses hasta luego de haber secuestrado sus cadáveres, los cadáveres de sus miembros. Nada más parecido que eso, que lo que ha acontecido en algunos lugares en donde se ha pretendido celebrar la muerte de un adversario que les derrotó, porque de eso es que se trata. Usted y los adversarios formidables se respetan, comenzando por ahí. Y pienso que es de muy mal gusto, y hay que decirlo, es de muy mal gusto, y retrata de cuerpo entero a aquellos que como gusanos, y hay que usar el término, porque eso también nos legó ese proceso revolucionario, la gusanera de Miami, que ha sido capaz de salir a las calles a celebrar el fallecimiento de un hombre por cuya vida y por cuya muerte llora la humanidad, y lo hará posiblemente durante mucho tiempo. Personalmente no me defino como fidelista, veo que usted evidentemente sí lo es, por su propio testimonio, pero sí creo que ha fallecido un gigante de la historia nuestra, de los pueblos pequeños, como bien dijiste, como el pueblo anamita, como el pueblo vietnamita, como el pueblo cubano, como el pueblo dominicano, como los pueblos latinoamericanos, que siempre les recordará con admiración y respeto, aunque no haya compartido ni sus ideas, ni sus triunfos, ni sus errores, que también los tuvo, por los cuales
obviamente no se arrepintió ni tiene por qué hacerlo, pero fueron, incluso en algunos casos, errores costosos también para todos. Hablar más de Fidel ya es casi una necedad en el día de hoy, supongo, porque además siguen estando en crítica situación una cantidad importante de familias dominicanas que siguen estando afectadas por las fuertes lluvias. Se anuncia incluso que durante estos días posiblemente continúen, lo que augura para los dominicanos y las dominicanas de la parte norte de la isla particularmente, una situación bien compleja, porque el dominicano en general no está acostumbrado al clima frío. No somos un territorio de clima templado, de clima frío, y lo que se experimentó aquí en la capital hoy, en la madrugada, aparte de ciertos apagones que me afectaron, por cierto, lo que se experimentó fue un clima bastante, bueno, aquí todo el que labora aquí está hoy a nivel de que ellos creen que están en Nueva York. ¿Verdad? Míralo para todos como están. ¿Por qué? Porque esto es inusual. Los dominicanos somos calurosos, si se quiere. Y si usted acompaña a este frente frío, lo acompaña con la cantidad de agua que le ha precedido y que posiblemente le siga, estamos en una situación no precisamente normal. Y ya prácticamente hemos entrado en diciembre, aunque hoy sea 28 de noviembre, ya para el dominicano entró diciembre. Y hay que redoblar, por lo tanto, la solidaridad y el acompañamiento y la comprensión de los compatriotas que se encuentran hoy, pues particularmente afectados por esto de la lluvia y de un clima que bien pudo haber sido agradable y que para ellos hoy se torna realmente razón de problemas de todo tipo. Y hay que decirlo, la sociedad en conjunto dominicana se ha movilizado, el gobierno ha respondido como han debido, el liderazgo político regional y nacional se ha solidarizado y ha solicitado ayuda, y a esta gente no se le puede dejar sola. No se le puede dejar sola porque de ahí se pueden derivar muchos problemas que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con la salud de nuestros hermanos y hermanas. Y bueno, el presidente estaba ayer en Guayabal, en la provincia de Independencia, Guayabal, y estaba reunido precisamente con miembros de las comunidades productoras, campesinas de por allí, explicándoles cuál es el plan que va a poner en marcha de recuperación, plan de recuperación de las áreas boscosas, de protección de lo que queda, de lo poquísimo que queda ahí en ese lado de la provincia de Independencia, y de recuperación de las zonas, sobre todo la parte agrícola, y aparte de eso los proyectos de reforestación con árboles de diferente naturaleza, entre ellos especies maderables, para que a la vuelta de 3 años, según el plan, pues puedan estos campesinos estar en mejores condiciones materiales de existencia. Es decir, el presidente les ha explicado, ustedes tienen que comenzar por lo fundamental, producir riqueza. Si no producen riqueza, no importa que tengan una autopista, dice.
¿De qué les sirve una autopista si no hay nada que sacar o qué hacer con ella en términos de producción? Se trabajará en la reforestación, en la protección de lo que queda, de ahí que lo que dice que el que corte un árbol, de esos que están ahí, de los que quedan, pues va preso. Habrá sanciones, dijo el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, también estuvo allí, o que habrá sanciones para quienes corten los árboles, quienes pretendan continuar la tala, la práctica del conuquismo de corto aquí, siembro, cosecho, lo que sea, y abandono ahí y vuelvo y corto allí, y para continuar. Se acaba la cultura del conuquismo, o al menos eso es lo que se pretende, y desde luego se garantiza a estos campesinos de estas comunidades de la provincia Independencia con los que se ha reunido el presidente de la República ayer, se les garantizan mejores condiciones de existencia. El Estado tendrá que hacer un aporte durante un tiempo, un aporte a cada una de estas familias para que en lo que los proyectos agrícolas y pecuarios que se puedan poner y los de preservación además y recuperación de la foresta, en lo que se ponen en marcha y se ponen en producción también estos proyectos, pues ellos puedan servir de guardianes, de cuidadores de lo que queda, cuidadores de lo que queda y de los propios proyectos que empezarán pronto a ponerse en marcha a un costo millonario. Estamos hablando de un costo de millones de pesos, que en algunos casos pues superan los varios cientos de millones de pesos que serán invertidos en varios años. De modo que estamos hablando de planes concretos, de planes que incluyen a la comunidad. Los planes de reforestación y de todo esto que se llevaron a cabo antes adolecían del problema de que se limitaban a la reforestación, a sembrar plantas y ya. No tomaban mucho en cuenta a las comunidades. Las comunidades que viven en esos lugares tienen que ser tomadas en cuenta y tienen que ser parte de los planes de cuidado de las áreas protegidas, de cuidado y de protección de los proyectos que se desarrollen allí con árboles maderables, de recuperación del cafetal donde lo hubo, del cacaotal donde lo hubo, de la zona agrícola en las partes bajas, en las partes llanas. Es decir, las comunidades como tales tienen que ser parte de los procesos y de los proyectos de recuperación de nuestras áreas boscosas. Si no hacemos parte de esas políticas a las comunidades y si no garantizamos que esas políticas y esos proyectos resuelvan los problemas materiales de existencia de esos habitantes de esos lugares, pues no habrá plan que funcione. No habrá plan que funcione. Esa es la realidad. De ahí la importancia de estos proyectos que lanza pues la Presidencia de la República y que está utilizando estas visitas sorpresa a las comunidades que no son ya tan sorprendentes, puesto que son habituales cada fin de semana, cada domingo. De ahí ese plan de incorporación y de solución de los problemas de esta gente como parte de los planes integrales que se van y que se están ya poniendo en marcha para convertir a estos montes en productores de lo que deben producir, agua, y garantes
de la provisión de agua indispensable para la vida y el desarrollo de nuestro pueblo. Mira, Ramón, hay que insistir en el tema de lo que está sucediendo y cuando uno pues revisa los distintos medios escritos de comunicación, sabe por qué. Porque incluso se habla de un cálculo así, abuelo de pájaro, como se dice, de alrededor de 20.000 millones de pesos. Lo que obligaría al gobierno central en su momento a buscar, quieren decir endeudar, pero en realidad no se trata de propiamente de endeudar, sino de encontrar los recursos para hacer frente a la situación generada por el tema de las lluvias. Cuando se habla de más de 80.000 tareas de bananos inundadas, esto en la línea noroeste, y pérdidas ya que se estima ascienden a más de 2.100 millones solo en el área del banano, con respecto a este rubro, se está obviamente dando una idea de la dimensión de los daños que han provocado las lluvias. Y aquí hay una foto que nos indica que yo quiero compartir también con ustedes. Esta foto es la de un platanal, digamos. Es un platanal inundado. Inundado. Y esto marca... Que no es la más dramática. Que no es la... ¿Tú has visto? Hay platanales, sí, y hay arrozales, y hay de todo, y inundaciones de toda naturaleza. Sí. Por ejemplo, aquí ustedes van a ver otra muestra de este que está aquí, miren ahí, y ahí pues se da la información en el sentido de que estas lluvias tienen anegadas unas 100.000 tareas en el noroeste. Pérdidas en Moca, en Santiago, en la provincia de Payá, se siguen reportando daños a las infraestructuras viales y el más reciente fue el puente de San Francisco de Moca, al que se le hundió una de sus partes. Aquí todavía cientos de familias siguen esperando soluciones, dice este periódico, definitivas, tras perder sus casas, sus viviendas, camas, electrodomésticos de manera total por fuertes inundaciones. Esto nos lleva a prácticamente lo que es una situación de alerta roja. En alerta roja, por cierto, están hoy las presas de Rincón, Atillo y Aguacate, que se encontraban desde ayer en alerta roja, es decir, por encima de su nivel máximo de operación, con niveles de 122.000, de 122.20 y de 87.94 y 329.49 respectivamente. Y la de López, Angostura, Río Blanco y Higüey se encuentran muy próximos a ese nivel. Es decir, esto que inicialmente es una bendición para el país, puesto que prácticamente nos garantiza el agua que vamos a necesitar para todo el año 2017, y esto hay que decirlo, ya disponemos, la agricultura dominicana dispone de suficiente agua para el año que viene. Agua productiva, agua que se va a usar no solo para los seres humanos, sino también para el riego de nuestras plantaciones de distintos rubros. Pero, pues, esto también significa que de continuar la lluvia, algunas de ellas podrían todavía tener que ser desfogadas
y esto implica... Taveras está siendo desfogada todavía. Está siendo desfogada de manera muy gradual para no generar problemas, pero este proceso genera también inundaciones en las partes bajas de las cuencas del curso de nuestros cauces de agua. Hay que entonces insistir en que, por ejemplo, el caudal del río Yuna se mantienen comunicados los residentes de comunidades como Los Contreras, Alto de Caipora, Juana Rodríguez, Loma Colorada y La Verde. Y unas 23 familias fueron albergadas en la iglesia de Las Mercedes. Se habla, qué sé yo, de la necesidad ya de proceder a jornadas de fumigación. Porque es que este es el factor fundamental, es el vector, sigue siendo el mosquito, el vector principal para, junto con el clima como tal, ¿verdad? El que puede generar nuevos casos de Zika, nuevos casos de dengue, en fin, leptospirosis, pero las fumigaciones se hacen tan necesarias como la de dotar a cualquiera de un electrodoméstico que se perdió. Porque ya de lo que se trata no es de perder un radio o un televisor o una cama, un colchón, que esto se repone, digamos, con cierta facilidad. El tema es que no se nos genere en esas zonas altamente afectadas, se nos generen focos que pueden llegar a ser epidemiológicamente inmanejables y entonces generarnos consecuencias que van más allá de las que ya sabemos han tenido las lluvias. ¿Qué debe hacerse? Y quiero hacer este comentario, cerrar este comentario, Ramón, con una nota que vi de un líder político de la llamada oposición, actuando ya como con cierto tino, que es llamando a la solidaridad. Es decir, hay que generar la movilización social. No solo se trata de esperar la ayuda gubernamental que se va a producir, se está produciendo. Hay cosas que el gobierno no puede hacer de inmediato, sino que tiene necesariamente que esperar que bajen que paren las lluvias para poder trabajar fundamentalmente las infraestructuras, la reconstrucción de viviendas y demás, porque mientras tanto lo que se necesita es garantizarle comida, alimentación hecha, cocida como se dice, y garantizarle el refugio a quienes no pueden seguir o han perdido sus viviendas. Pero hay que esperar para ciertas obras que son de igual importancia, que tienen que ver con el aislamiento de comunidades y la interrupción de la actividad productiva en general de ciertos territorios. Pero la gente debe movilizarse solidariamente. Y también se trata de que los dominicanos que están llegando ya a través de los aeropuertos, de los distintos aeropuertos, y que tienen facilidades que son usuales para esta época, pero que ayudan bastante, porque generalmente todo lo que trae el dominicano que vive en el extranjero, pues va a parar a gente que no tiene lo que ellos traen. Y es un ejercicio también de solidaridad el que ejercen nuestros hermanos que vienen a pasar sus fiestas navideñas en su territorio luego de mucho tiempo fuera de él. Pero se trata de que todos los que estamos aquí hagamos lo necesario para que ningún dominicano atraviese o tenga que mal celebrar las Navidades. Y no quiero que pase este momento de reflexión sin referirme al informe que acaba de entregar el organismo de estadística, ¿no? Departamento de Estadística del Ministerio de Educación,
En lo que tiene que ver con la jornada escolar extendida, la llamada tanda extendida, y los resultados que ya va rindiendo en lo que lleva de implantada en los lugares donde está implantada, desde luego. Estamos hablando de poco más de 900 planteles escolares. Todavía nos están quedando una parte importante, pero más del 50% de las escuelas del país están en jornada escolar extendida y desde luego en este periodo de gobierno del 2016 al 2020 todo el sistema educativo dominicano estará en jornada escolar de tanda extendida. Debemos recordar que la jornada escolar extendida se puso en marcha en el 2012, o mejor dicho, en el año escolar que le correspondía que sería el primer año el primer periodo de gobierno del presidente Danilo Medina, año escolar 2012-2013, ese periodo, ¿no? Es decir, que 4 años después la jornada escolar de tanda extendida, pues ofrece datos como lo siguiente. Dice, la tasa de promoción estudiantil durante 2011 a 2012, es decir, el año escolar anterior al inicio del periodo de gobierno del presidente Medina, el primero, ¿no?, se situaba en 87.56. Estamos hablando de que de cada 100 alumnos a nivel nacional, 87.5 pues eran promovidos. 4 años más tarde estamos de 87 a 94, alcanzando un incremento de un 6.57% en el nivel de básica y de un 8.16% en media. O sea, observe usted cómo en 4 años, pues de acuerdo con estas estadísticas, pues se ha logrado mejorar notablemente la promoción, es decir, el paso de un grado al siguiente. En cuanto a la tasa de abandono estudiantil en las escuelas, en el año escolar 2011-2012 registraba un 3.40% durante ese año. El pasado año, es decir, en el 15-16, esa tasa de abandono se colocó en 1.40, lo que representa una disminución de un 2% en básica y de un 3.9%, o sea, casi 4% en media. Mientras que el porcentaje de reprobados, es decir, de alumnos y alumnas, que como decimos nosotros, se queman, ese es el término que utilizamos para la reprobación. El número de alumnos que se queman o que reprueban disminuyó en más de un 4% en ambos niveles, es decir, en básica y en media. En el nivel de básica disminuyó 4.57%. Y en media disminuyó 4.25% la tasa de reprobación en ese cuatrenio, del año escolar 2012 a 2016. Esos indicadores de promoción, de repitencia, de abandono, se registraron durante la gestión, bueno, que le tocó encabezar al ministro Carlos Amarante Barret entonces. Y es importante destacar cuál es el norte ahora del ministro Andrés Navarro, en lo que se refiere a la jornada escolar extendida, que dice que tiene como base prioritaria la formación integral de los estudiantes.
la prioridad 1A de la jornada escolar extendida es la formación integral de los estudiantes, la capacitación y dignificación de maestros y maestras. Capacitación, hablamos de calidad de la educación, y dignificación, hablamos de las condiciones materiales de existencia de maestros y de maestras, y lograr mejores aprendizajes con la optimización del tiempo y la diversidad de las acciones educativas. Estos son los 3 pilares que propone el ministro para los próximos 4 años que acaban de comenzar ahora en agosto y acaban de comenzar con el nuevo año escolar que se inició en septiembre. La universalización de la jornada escolar extendida, pues también es un objetivo prioritario, fundamental de esta administración, el presidente Danilo Medina. Pero bueno, lo importante es que ya en